¿Alguna vez te has sentido desgastado de tanto luchar? ¿Has experimentado esa impotencia al ver cómo tus fuerzas se desvanecen mientras la vida te lanza golpe tras golpe? Y si te dijera que en medio de esa tormenta, cuando todo parece perdido, existe un poder sobrenatural en el silencio, un poder tan grande que puede mover montañas y transformar tu realidad sin que tú muevas un solo dedo. Imagina por un momento que cada palabra no dicha, cada respuesta contenida y cada momento de quietud se convierten en armas espirituales en las manos de Dios. Porque sí, hay batallas que no se ganan con gritos o con fuerza humana, sino con un silencio lleno de fe y confianza. Este video no es solo un mensaje, es una invitación a soltar las riendas, a dejar de pelear con tus propias fuerzas y permitir que sea Dios quien luche por ti. Hoy descubrirás un secreto que muy pocos conocen: el verdadero poder del silencio. Ese silencio que no es pasividad, sino una declaración de guerra en el mundo espiritual. A lo largo de este video, te revelaré cómo las Escrituras están llenas de momentos en los que el silencio fue la clave para la victoria. Veremos cómo hombres y mujeres de fe, en su aparente quietud, desataron el poder de Dios y cambiaron su destino. La vida constantemente nos empuja a reaccionar, a defendernos, a levantar la voz. Pero ¿y si te dijera que cada vez que decides callar, le das a Dios el espacio para actuar en tu favor? Hoy quiero llevarte en un viaje espiritual profundo, donde aprenderás que tu silencio no es debilidad, sino tu mayor fortaleza. Que cada momento en el que decides no responder al ataque, estás levantando un muro de protección divina alrededor de tu vida. En los próximos minutos te guiaré a través de 19 enseñanzas bíblicas que abrirán tus ojos a esta verdad transformadora. Descubrirás cómo el silencio de Jesús frente a sus acusadores fue la llave para nuestra salvación. Cómo el pueblo de Israel rodeó los muros de Jericó en silencio antes de ver la victoria. Y cómo en tu vida ese silencio puede ser el preludio de un milagro. Quiero que sepas que hay algo profundo y poderoso esperándote en este video. Y quiero pedirte que comentes la frase: paz en Cristo, justo ahora. Al hacerlo, no solo reafirmas tu fe, sino que ayudas a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios. Cada me gusta que le das a este video es como una semilla que siembras en la vida de alguien más, permitiendo que YouTube lleve esta palabra a cada rincón del mundo. Felicidades por ser parte de esta comunidad, por ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Cuando comentas, compartes y te suscribes, te conviertes en un instrumento de Dios, permitiendo que su voz se escuche donde tal vez no haya una iglesia cerca. Quiero animarte a que desde el principio te involucres, comentes, participes y dejes que el Espíritu Santo te guíe en este viaje. Y presta mucha atención, porque la penúltima enseñanza que compartiré hoy puede contener la clave para desbloquear una bendición poderosa en tu vida. No te desconectes, no te distraigas. Este es un momento divino y sé que Dios tiene una palabra especial para ti. ¿Estás listo? Entonces, comencemos con este poderoso estudio bíblico, donde aprenderás que el silencio no es derrota, sino el eco de la voz de Dios, peleando tus batallas. 1. El silencio de Jesús ante sus acusadores. Un acto de poder espiritual. Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, Herodes y los sumos sacerdotes, su silencio resonó más fuerte que 1000 palabras. La Biblia nos dice en Mateo 27, 12, 14, pero cuando fue acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba grandemente.
Ese silencio no era cobardía ni resignación. Era la manifestación suprema de una confianza inquebrantable en el plan divino. Jesús sabía que su propósito trascendía la necesidad de defenderse ante los hombres, porque su verdadera victoria no estaba en las cortes humanas, sino en la cruz. Su silencio desarmó a sus enemigos, confundió a las autoridades y mostró una fuerza que solo proviene de quien está completamente rendido a la voluntad de Dios. En tu vida puede que estés enfrentando acusaciones, críticas o situaciones injustas. La reacción natural es defenderse, justificarte, levantar la voz. Pero hoy el Espíritu Santo te invita a responder con el mismo silencio poderoso de Jesús, porque cuando eliges callar, permites que sea Dios quien hable en tu defensa. El silencio no significa ser pasivo o ignorar la realidad. Es un acto consciente de entregar tus batallas al Señor. Es declarar que confías en su justicia más que en la tuya. Es permitir que la paz de Cristo gobierne tu corazón, mientras Él prepara la mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. Salmo 33.5. Cuando enfrentes una situación difícil, recuerda, tu silencio puede ser el espacio que Dios necesita para obrar. Confía, calla y observa cómo Él pelea por ti. ¿Estás dispuesto a permitir que tu silencio sea un arma en las manos de Dios? Mantente en esta sintonía espiritual, porque lo que viene a continuación profundizará aún más en esta revelación divina. 2. El pueblo de Israel y los muros de Jericó, el poder del silencio colectivo. En Josué 6 encontramos una de las historias más impactantes de la Biblia, la caída de los muros de Jericó. Dios le dio instrucciones claras al pueblo de Israel: marchar alrededor de la ciudad durante 6 días en silencio absoluto y solo al 7º día levantar un gran clamor. Imagina la escena: un ejército completo, miles de personas, caminando sin pronunciar una sola palabra. Ese silencio no era vacío, era expectante, era un silencio lleno de fe, de obediencia, de reverencia. Cada paso dado en silencio era una declaración de confianza en que Dios cumpliría su promesa. Mientras el enemigo observaba desde las murallas, seguramente con burla y desdén, el pueblo de Dios respondía con una quietud que aterrorizaba, porque la verdadera batalla se estaba librando en el ámbito espiritual. En tu vida, a veces Dios también te pide que camines en silencio, que no respondas a las provocaciones, que no te desesperes por dar explicaciones, que simplemente confíes. Puede ser difícil, porque el mundo valora la acción, la respuesta rápida, la defensa inmediata, pero en el reino de Dios, el silencio puede ser la estrategia más poderosa. Ese silencio es como una semilla plantada en la tierra. A simple vista, nada sucede, pero en lo invisible, Dios está trabajando, removiendo obstáculos, derribando murallas espirituales, preparando el terreno para tu victoria. Y cuando llegue el momento de levantar tu voz, será un grito de victoria, no de desesperación. Hoy, si sientes que estás rodeado de muros imposibles, que las circunstancias parecen insuperables, Dios te dice: camina en silencio, confía en mí, yo haré que esos muros caigan. Tu silencio, al igual que el del pueblo de Israel, puede ser la clave para que veas un milagro en tu vida. Sigue conectado, porque cada enseñanza te llevará más cerca de ese momento de liberación. 3. Moisés ante el Mar Rojo, cuando el silencio precede al milagro. El pueblo de Israel acababa de ser liberado de la esclavitud en Egipto. La euforia de la libertad se mezclaba con la angustia al ver al ejército egipcio persiguiéndolos. Frente a ellos, el Mar Rojo. Detrás, la furia de Faraón. El pánico se apoderó del pueblo
y comenzaron a clamar desesperados, cuestionando a Moisés y en su miedo, dudando incluso de Dios. Pero en medio de ese caos, Moisés pronunció una de las declaraciones más poderosas de la fe: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Lo impactante aquí no es solo el milagro del mar abierto, sino la instrucción de permanecer tranquilos. Esa tranquilidad no era una simple calma externa, sino un silencio interior, un estado espiritual de reposo absoluto en la soberanía de Dios. No se les pidió luchar, construir barcas o negociar con el enemigo. Se les pidió confiar y callar. Imagina la escena: el rugido de los caballos, el sonido de las espadas, el viento del desierto golpeando sus rostros. Y, sin embargo, en medio de todo eso, la instrucción fue quedarse en silencio. ¿Cuántas veces, en medio de tus problemas, sientes la necesidad de hacer algo, cualquier cosa, solo para aliviar la sensación de impotencia? Sin embargo, a veces, la mayor demostración de fe es no hacer nada, es callar, confiar y esperar. El silencio en ese momento no era pasividad, era un grito espiritual que decía: Dios, confío en ti más que en mis propias habilidades. Y fue en ese silencio donde Dios mostró su gloria. El mar se abrió y el pueblo caminó en seco. El mismo mar que representaba un obstáculo se convirtió en el camino hacia su libertad, y el mismo silencio que parecía inacción se convirtió en la plataforma para un milagro. En tu vida, puede que estés frente a un mar rojo, con problemas apremiantes detrás de ti y una aparente imposibilidad frente a ti. La tentación de actuar precipitadamente, de buscar salidas humanas, es fuerte. Sin embargo, el Señor te dice hoy: permanece en silencio, confía en mí. Es en ese reposo espiritual donde se desata el poder de Dios. Él puede abrir caminos donde no los hay, transformar imposibles en posibles y usar lo que parecía tu derrota para llevarte a la victoria. El silencio, entonces, se convierte en una señal de confianza radical. No es huir del problema, sino permanecer firme en la fe, sabiendo que aquel que te llamó es fiel para cumplir sus promesas. Moisés no solo lideró al pueblo con palabras, sino con su ejemplo de fe silenciosa. No gritó, no corrió, no negoció con los egipcios, simplemente obedeció y confió. ¿Y tú? ¿Puedes guardar silencio mientras Dios pelea por ti? ¿Puedes resistir la tentación de responder a tus acusadores, de buscar venganza o de intentar resolver las cosas por ti mismo? El Espíritu Santo te invita hoy a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, a encontrar en el silencio no la ausencia de acción, sino la presencia de Dios obrando en lo invisible. No subestimes el poder de la quietud. Así como el pueblo de Israel vio al enemigo ser tragado por las aguas, mientras ellos permanecían en silencio, así también verás cómo tus problemas son resueltos por la mano de Dios. Permite que tu silencio sea una declaración de fe, un eco del mismo silencio que sostuvo a Moisés y al pueblo en su travesía hacia la libertad. Continúa atento, porque cada enseñanza de este video tiene el potencial de transformar tu vida. Lo que sigue es aún más profundo, y la revelación que Dios tiene preparada puede ser justo lo que necesitas para enfrentar tus propias batallas. Día 4. El profeta Elías en el monte Horeb. El susurro de Dios en el silencio. Elías, uno de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento, experimentó de primera mano el poder del silencio. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías cayó en una profunda desesperación. Huyó al desierto, agotado y temeroso, deseando incluso morir. Pero Dios no había terminado con él.
lo condujo al monte Horeb, el mismo monte donde siglos antes Moisés había recibido la ley. Allí, en una cueva, Elías se preparaba para escuchar la voz de Dios. La Biblia nos relata en 1 Reyes 19, 11, 12. Y le dijo: «Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová». Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Elías esperaba a Dios en lo grandioso, en lo ruidoso, en lo imponente, pero el Señor eligió manifestarse en un susurro. Ese silbo apacible y delicado es una de las expresiones más bellas del poder del silencio. En un mundo lleno de ruido, donde constantemente se espera que Dios hable a través de señales estruendosas, Él muchas veces prefiere el lenguaje del silencio. No porque no tenga nada que decir, sino porque en la quietud nuestro espíritu está más receptivo a su voz. En tu vida tal vez estés buscando respuestas. Quizás, como Elías, has luchado intensamente, has visto victorias, pero también has experimentado un agotamiento profundo. Puede que te encuentres en una cueva, aislado, sin fuerzas, esperando una señal de Dios. Y mientras esperas lo espectacular, Él te invita a hacer silencio, a escuchar ese susurro que trae dirección, paz y renovación. El silencio no es un espacio vacío, es un canal directo a la voz de Dios. Es en ese momento de quietud donde Él te revela su plan, te da nuevas fuerzas y te recuerda tu propósito. Muchas veces, el ruido exterior puede ahogar la voz del Espíritu Santo. Las preocupaciones, las opiniones de otros, las distracciones de este mundo pueden hacer que no escuches lo que Dios quiere decirte. Pero en el silencio, cada murmullo del cielo se convierte en un mensaje claro para tu corazón. Elías salió de esa cueva con una nueva misión. Dios le dio instrucciones específicas, le mostró que no estaba solo y le recordó que aún quedaban 7,000 que no habían doblado sus rodillas ante Baal. En tu silencio, Dios también te puede mostrar la verdad detrás de tus circunstancias. Puede revelarte que no estás tan solo como creías, que aún hay esperanza, que aún tienes un propósito por cumplir. Hoy, el Señor te llama a un momento de silencio, a que apagues el ruido de tus temores, que silencies las voces de tus dudas y te acerques a Él con un corazón dispuesto a escuchar. Puede que lo que necesites no sea un terremoto que sacuda tu vida o un fuego que consuma tus problemas, sino un susurro suave que te guíe hacia la siguiente etapa de tu caminar espiritual. No tengas miedo del silencio. Abrázalo. Permite que sea el espacio donde Dios te renueva, te restaura y te revela su perfecta voluntad. Así como Elías encontró en el silencio la dirección que necesitaba, tú también puedes encontrar en la quietud la respuesta que tanto has estado buscando. Lo que viene en las próximas enseñanzas puede ser la clave para desbloquear la bendición que Dios tiene preparada para ti. 5. El silencio de Job. Cuando callar es un acto de fe. La historia de Job es un testimonio eterno del sufrimiento humano y la soberanía divina. Job era un hombre recto, próspero y temeroso de Dios. Sin embargo, en un giro devastador, perdió todo: sus bienes, su salud y, lo más doloroso, a sus hijos. Su vida, que antes irradiaba bendición, se convirtió en un valle de sombras, y en medio de esa agonía, Job guardó silencio durante 7 días. En Job 2:13 se describe cómo sus amigos, al verlo en tal estado de aflicción,
se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Este silencio no era simplemente la ausencia de palabras, era la presencia de una fe que aún no entendía, pero que tampoco negaba. Job no maldijo a Dios, no gritó su enojo de inmediato, sino que permaneció en un silencio reverente, un silencio que hablaba de su resistencia espiritual. El silencio de Job era un espacio donde su alma procesaba el dolor y donde Dios podía obrar en lo más profundo de su corazón. Aunque más adelante Job expresaría sus dudas, sus preguntas y su dolor, esos primeros días de silencio establecieron un fundamento espiritual. Fue un tiempo donde las palabras no tenían lugar, porque el dolor era demasiado profundo y las respuestas demasiado lejanas. A veces en tu vida también habrá momentos donde el silencio es la única respuesta adecuada, no porque no haya nada que decir, sino porque lo que realmente importa no puede expresarse con palabras. Pero lo más impactante de la historia de Job es cómo Dios finalmente respondió. No lo hizo con explicaciones detalladas o con una justificación de su sufrimiento. En lugar de eso, Dios habló desde un torbellino, mostrando su grandeza y poder. Job 38:1-4 dice: Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios no le dio a Job las respuestas que él buscaba, sino una revelación de su majestad. A veces, lo que necesitamos no es una explicación, sino un encuentro con Dios. Y ese encuentro muchas veces se da en el silencio. Es allí donde dejamos de buscar respuestas humanas y comenzamos a experimentar la paz divina que sobrepasa todo entendimiento. En tu vida, tal vez estés pasando por un dolor similar. Quizás no entiendes por qué suceden ciertas cosas, en qué las pérdidas, por qué el sufrimiento. Pero hoy Dios te invita a hacer silencio, a callar las preguntas y abrir tu corazón para recibir su presencia, a dejar que el Espíritu Santo ministre tu dolor sin la necesidad de entenderlo todo. El final de la historia de Job es una restauración impresionante. No solo recuperó lo que había perdido, sino que fue bendecido al doble. Pero lo más valioso no fue la restitución material, sino la revelación espiritual. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Su silencio inicial, su espera paciente, lo llevaron a una relación más profunda con Dios. Hoy, permite que tu silencio sea un acto de fe, que, aunque no comprendas, confíes, que aunque duela, esperes, porque al final, así como Job, verás la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. No te desconectes, porque en las próximas enseñanzas seguirás descubriendo cómo el silencio puede ser el preludio de un milagro en tu vida. 6. El silencio de María, guardando en su corazón lo que Dios reveló. La figura de María, la madre de Jesús, es un ejemplo sublime de fe, humildad y, sobre todo, silencio espiritual. Cuando el ángel Gabriel se le apareció, anunciándole que sería la madre del Salvador, su vida cambió para siempre. Lucas 1:38 recoge su respuesta con una sencillez asombrosa. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No hubo una explosión de preguntas ni una resistencia a lo incomprensible. Simplemente aceptó y guardó en su corazón lo que Dios había dicho. A lo largo de la vida de Jesús, María continuó demostrando un silencio profundo y reflexivo. En Lucas 2:19, después del nacimiento de Jesús y tras las revelaciones de los pastores, se nos dice:
Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y nuevamente, en Lucas 2:51, cuando Jesús se queda en el templo y responde a sus padres: ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Se repite la misma expresión: y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. María tenía un entendimiento espiritual de que no todo debía ser dicho. Su silencio no era pasividad, sino una muestra de madurez espiritual. Sabía que algunas promesas de Dios requieren ser atesoradas en el corazón, regadas con fe y esperadas en silencio hasta el momento adecuado. Su vida nos enseña que no siempre debemos compartir todo lo que Dios nos revela, sino aprender a discernir cuándo hablar y cuándo guardar silencio. En tu vida, tal vez Dios te haya dado sueños, promesas o visiones que aún no entiendes completamente. Quizás has recibido palabras proféticas, instrucciones divinas o simplemente una sensación profunda de que Él está haciendo algo nuevo en ti. La tentación puede ser contarlo todo, buscar validación externa o apresurarte a ver los resultados. Sin embargo, como María, el Señor te llama a guardar estas cosas en tu corazón, a permitir que crezcan en la intimidad de tu espíritu antes de manifestarse externamente. El silencio de María también la preparó para los momentos difíciles. Cuando vio a Jesús en la cruz, su silencio fue un testimonio de su fe en el plan de Dios, aun cuando todo parecía perdido. No gritó, no protestó, sino que permaneció en una quietud que desafiaba las circunstancias. Ella entendía que el silencio no era resignación, sino una postura de entrega absoluta a la voluntad de Dios. En la práctica, esto significa que no siempre tienes que responder a las críticas o explicar lo que Dios está haciendo en tu vida. Puedes confiar en que, a su debido tiempo, Él se encargará de revelar su propósito. Tu silencio puede ser un espacio donde la fe se fortalece y donde la semilla de la promesa se desarrolla hasta dar fruto. El silencio de María también nos enseña sobre la espera. Muchas veces el cumplimiento de las promesas de Dios no llega de inmediato. Entre la palabra recibida y su manifestación puede haber un período de silencio donde pareciera que nada sucede. Pero es en ese tiempo donde Dios trabaja en el trasfondo, preparando todo para su perfecta voluntad. Hoy te animo a seguir el ejemplo de María, a guardar en tu corazón lo que Dios te ha dicho, a resistir la tentación de hablar antes de tiempo y a confiar en que, cuando llegue el momento, Él se encargará de que su propósito se cumpla. Tu silencio puede ser el terreno fértil donde la fe echa raíces profundas y produce una cosecha abundante. En las próximas enseñanzas seguiremos explorando cómo el silencio puede ser tu mayor fortaleza en las manos de Dios. 7. El silencio de Daniel en el foso de los leones, la fe que habla sin palabras. La historia de Daniel en el foso de los leones es un testimonio impresionante de cómo el silencio puede ser una de las armas más poderosas en el arsenal espiritual. Daniel era un hombre íntegro, fiel a Dios y lleno de sabiduría. Su vida intachable provocó la envidia de otros gobernadores, quienes tramaron un plan para deshacerse de él. Consiguieron que el rey Darío firmara un decreto prohibiendo orar a cualquier dios o persona que no fuera él durante 30 días. La consecuencia era ser arrojado al foso de los leones. Lo impactante es que Daniel no se defendió, no protestó ni argumentó. Simplemente continuó orando en silencio, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, como lo hacía habitualmente. Daniel 6:10. Su silencio no era sumisión al decreto humano, sino una declaración silenciosa de lealtad a Dios. Su respuesta no fue una reacción impulsiva, sino una acción constante de fe. Cuando fue arrojado al foso,
No hay registro de que haya dicho una sola palabra. No suplicó al rey, no gritó de miedo, no maldijo a sus acusadores. Su silencio era un eco de su confianza en que Dios peleaba por él. En Daniel 6:22, después de que el ángel del Señor cerrara la boca de los leones, Daniel le dice al rey: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo». Su primer acto de palabra fue testificar de la fidelidad de Dios. No se justificó ante los hombres, sino que dio gloria al Señor. Su silencio previo hizo que su testimonio fuera aún más poderoso. En tu vida, tal vez te encuentres rodeado de leones, personas o situaciones que buscan devorar tu paz, tu fe o tu integridad. La tentación es defenderte, argumentar, luchar con tus propias fuerzas. Sin embargo, el ejemplo de Daniel te invita a una estrategia diferente: el silencio de la fe. Un silencio que no es rendición, sino una confianza profunda en que Dios es tu defensor. El silencio de Daniel también nos muestra la importancia de la constancia espiritual. No esperó a estar en peligro para orar, ya tenía una vida de comunión con Dios. Su silencio en el foso fue la continuación de su vida devocional. Del mismo modo, tu silencio no debe ser una respuesta reactiva, sino el fruto de una vida anclada en la presencia de Dios. Cuando oras en lo secreto, cuando cultivas tu relación con Él en los momentos de calma, desarrollas la fe necesaria para guardar silencio en los momentos de prueba. Además, el silencio de Daniel tuvo un impacto más allá de su propia vida. El rey Darío, impresionado por el milagro, decretó que todos en su reino debían temer y reverenciar al Dios de Daniel. Daniel 6:26. Tu silencio también puede ser un testimonio. Puede ser la puerta para que otros vean la mano de Dios obrando en ti. Al no reaccionar como el mundo espera, al responder con calma y confianza, permites que la gloria de Dios se manifieste de manera sobrenatural. El silencio no es ausencia de acción, sino una estrategia espiritual. A través de él, permites que el cielo se mueva a tu favor, que los ángeles actúen en lo invisible y que la voluntad de Dios se cumpla sin que tú tengas que intervenir directamente. Hoy, el Espíritu Santo te llama a tener la misma fe de Daniel, a no temer a los leones, a no desesperarte en el foso, sino a descansar en el hecho de que Dios ya ha enviado su ángel para protegerte. Cada enseñanza de este video está diseñada para equiparte espiritualmente y mostrarte cómo el silencio, cuando es guiado por Dios, se convierte en una fortaleza inquebrantable. Moa 8. El silencio de Nehemías, construyendo en calma mientras el enemigo ataca. La historia de Nehemías es un testimonio inspirador de cómo el silencio puede ser una estrategia divina en medio de la oposición. Nehemías fue llamado por Dios para reconstruir los muros de Jerusalén, una tarea monumental que no solo era física, sino también espiritual. Los muros caídos representaban la vulnerabilidad del pueblo de Dios, y restaurarlos significaba devolver la seguridad y el honor a Israel. Sin embargo, la misión de Nehemías no estuvo exenta de oposición. Sanbalat, Tobías y Gesem, líderes de naciones vecinas, intentaron detener la obra con burlas, intimidación y falsos rumores. En Nehemías 4:1-3 leemos cómo se mofaban del esfuerzo del pueblo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Incluso añadieron, aún lo que edifican, si subiere una zorra lo derribará. La respuesta de Nehemías fue sorprendente. No se enredó en discusiones, no intentó defenderse con palabras. En cambio, oró.
Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Nehemías 4:4. Luego, en silencio, continuó trabajando. Este silencio era más fuerte que cualquier argumento, porque demostraba que su enfoque no estaba en los enemigos, sino en Dios y en la misión que le había sido encomendada. Este principio es aplicable a tu vida. Cuando estás enfocado en lo que Dios te ha llamado a hacer, las voces externas intentarán distraerte. Vendrán críticas, burlas e incluso falsas acusaciones. El enemigo sabe que si puede sacarte del camino con discusiones inútiles, entonces detendrá tu avance. Sin embargo, al igual que Nehemías, tu silencio puede ser una declaración poderosa. No tengo tiempo para responder al enemigo porque estoy demasiado ocupado cumpliendo la voluntad de Dios. En Nehemías 6:3, cuando los enemigos intentaron apartarlo de su misión convocándolo a una reunión, él respondió: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros». Su negativa a detenerse no solo era una muestra de sabiduría, sino de silencio estratégico. Sabía que no todas las batallas se luchan con palabras, algunas se ganan con perseverancia y enfoque. El silencio de Nehemías también era una señal de su seguridad en Dios. No necesitaba defenderse porque sabía que Dios lo haría por él. Y así fue. Al final, los muros se reconstruyeron en un tiempo récord de 52 días. Los mismos enemigos que intentaron detenerlo quedaron avergonzados y reconocieron que esta obra solo pudo realizarse con la ayuda de Dios. Nehemías 6:16. En tu vida, es posible que también estés reconstruyendo algo: tu familia, tu ministerio, tu relación con Dios o incluso tu autoestima. Mientras lo haces, surgirán voces que intentarán detenerte. Pero hoy el Espíritu Santo te anima a responder con silencio, a no desperdiciar tus energías en discusiones inútiles, sino a mantener tu mirada fija en lo que Dios te ha llamado a hacer. Tu silencio puede ser la mejor respuesta porque muestra que tu confianza no está en tus argumentos, sino en la obra que Dios está haciendo en ti y a través de ti. El silencio de Nehemías también nos enseña la importancia de la oración silenciosa. En lugar de responder a sus enemigos, él hablaba con Dios. Y fue en ese diálogo divino donde recibió las fuerzas, la sabiduría y la dirección para completar la tarea. Así también, cuando enfrentes oposición, tu mayor recurso no será lo que digas a los hombres, sino lo que hables en secreto con tu Padre Celestial. Continúa conectado, porque las próximas enseñanzas te seguirán mostrando cómo el silencio puede convertirse en una fortaleza espiritual, capaz de derrotar al enemigo sin que tú tengas que levantar la voz. 9. El silencio de Ezequiel, cuando el profeta calla para que Dios hable. El profeta Ezequiel experimentó un tipo de silencio impuesto directamente por Dios. En Ezequiel 3:26-27, Dios le dice: «Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar, y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, te abriré la boca, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor». Este silencio no era un castigo, sino una estrategia divina. Dios estaba preparando a Ezequiel para que sus palabras tuvieran un impacto mayor cuando finalmente hablara. El silencio de Ezequiel es un recordatorio de que no todas las situaciones requieren una respuesta inmediata. Hay momentos en los que Dios nos pide callar, no porque no tengamos nada que decir, sino porque Él está preparando un momento preciso donde nuestras palabras serán como flechas dirigidas al corazón. En un mundo donde la inmediatez es valorada, donde se espera que siempre tengamos una respuesta, el silencio puede ser un acto de obediencia profunda.
Durante el tiempo en que Ezequiel permaneció en silencio, su vida misma se convirtió en un mensaje. Dios usó acciones simbólicas y visiones para comunicar su mensaje al pueblo de Israel. Esto nos enseña que, a veces, nuestras acciones silenciosas pueden hablar más fuerte que nuestras palabras. Un testimonio de vida, una actitud de amor, una respuesta pacífica, pueden ser más efectivas que 1000 discursos. En tu vida puede que Dios te esté llamando a un tiempo de silencio. Tal vez has intentado convencer, corregir o guiar a alguien cercano, pero las palabras no han surtido efecto. Quizás sientes la necesidad de defenderte, de aclarar malentendidos o de justificarte, pero el Espíritu Santo te susurra: espera, permíteme hablar a través de tu silencio. Cuando eliges callar bajo la dirección de Dios, abres la puerta para que sea Él quien se manifieste de maneras más poderosas y profundas. El silencio de Ezequiel también nos muestra la importancia de escuchar antes de hablar. Cuando finalmente Dios le permitió hablar, cada palabra era cargada con la autoridad divina. No eran palabras humanas, sino oráculos del cielo. De la misma manera, cuando tú esperas en silencio, permites que tus palabras futuras estén alineadas con la voluntad de Dios. Te conviertes en un canal puro, donde cada expresión lleva el peso del cielo y el propósito eterno. Además, el silencio de Ezequiel fue una respuesta a la rebeldía del pueblo. Dios le dijo que Israel era casa rebelde, y su silencio era un juicio en sí mismo. Hay ocasiones en las que nuestro silencio puede ser una forma de decir: no alimentaré la necedad con más palabras. Es una manera de establecer límites espirituales, de mostrar que no todas las discusiones merecen nuestra participación. Jesús mismo, ante Herodes, eligió no responderle. Lucas 23:9. Su silencio era más elocuente que cualquier defensa verbal. Si hoy te encuentras en una situación donde sientes que nada de lo que digas será bien recibido, considera si Dios te está llamando a guardar silencio. Permite que Él sea tu voz, que su Espíritu hable a los corazones de aquellos a tu alrededor. Recuerda que a veces el silencio puede ser una respuesta más poderosa que cualquier argumento. Mantente atento, porque en las siguientes enseñanzas seguiremos profundizando en cómo el silencio puede convertirse en una herramienta espiritual para vencer batallas y traer transformación a tu vida y a la vida de los que te rodean. 10. El silencio de José. Cuando los sueños se guardan en silencio hasta su cumplimiento. La vida de José, el hijo de Jacob, es un claro ejemplo de cómo el silencio puede ser una estrategia divina para preservar los sueños y las promesas de Dios. Desde joven, José recibió visiones y sueños proféticos que indicaban un futuro de grandeza y liderazgo. Sin embargo, al compartir estos sueños con sus hermanos, en lugar de recibir apoyo, desató en ellos envidia y odio. En Génesis 37, 5, 8, leemos: Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Su sinceridad, aunque genuina, provocó una reacción negativa. A partir de este punto, la historia de José se convierte en un viaje de silencio y fe. Después de ser vendido como esclavo, acusado injustamente y encarcelado, no encontramos registros de que José haya expresado queja alguna. Su silencio no era resignación, sino una confianza profunda en que Dios estaba en control, incluso cuando las circunstancias decían lo contrario. Este silencio le permitió mantener su corazón puro, sin amargura ni resentimiento. En Génesis,
39, 20, 21. Vemos cómo, a pesar de las injusticias, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. El silencio de José se convirtió en una plataforma para que Dios hablara a través de sus acciones, de su integridad y de su servicio fiel. Su vida misma era un testimonio, y su silencio permitió que el favor de Dios se manifestara de maneras asombrosas. El silencio de José también fue una estrategia de protección. Al no defenderse abiertamente, al no exponer sus sueños a cualquiera, permitió que Dios guardara esos sueños en un lugar seguro hasta el momento de su cumplimiento. Hay momentos en los que Dios te da visiones, promesas o sueños que no están destinados a ser compartidos de inmediato. Puede ser que el entorno no esté listo para recibirlos o que compartirlos prematuramente podría poner en riesgo el plan de Dios para tu vida. En tu caminar, puede que también hayas recibido sueños de parte de Dios. Tal vez Él te ha mostrado un ministerio, una misión o una bendición futura. La tentación es hablarlo, buscar validación o apresurarse a ver los resultados. Sin embargo, el Espíritu Santo te invita hoy a guardar esos sueños en silencio, a permitir que maduren en lo secreto antes de ser manifestados en lo público. El silencio de José finalmente dio paso a un momento de gran revelación. Cuando interpretó los sueños del faraón, no lo hizo desde un lugar de arrogancia, sino de humildad. En Génesis 41:16 respondió: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón». Este silencio anterior lo había preparado para hablar en el momento correcto, con la sabiduría y la autoridad que solo vienen de Dios. Si hoy sientes que Dios te ha dado un sueño o una promesa, pero aún no ves su cumplimiento, no desesperes. Permanece en silencio. No porque no tengas fe, sino precisamente porque tu fe es tan grande que sabes que Dios cumplirá lo que ha prometido. Tu silencio puede ser un acto de adoración, una demostración de tu confianza en el tiempo perfecto de Dios. 11. El silencio de Ana. La oración silenciosa que rompió la esterilidad. Ana, la madre de Samuel, es un ejemplo conmovedor del poder del silencio en la oración. Su historia se encuentra en 1 Samuel 1, donde vemos a una mujer profundamente afligida por su esterilidad. En una cultura donde no tener hijos era visto como una maldición, Ana cargaba no solo con su propio dolor, sino también con las constantes provocaciones de Penina, la otra esposa de Elcana, su esposo. El texto describe cómo Ana acudía al templo a orar en silencio. 1 Samuel 1, 12, 13 dice: «Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria». Este silencio no era una falta de fe, sino todo lo contrario. Era una oración tan profunda que las palabras no eran suficientes. Su corazón clamaba en silencio, y ese clamor silencioso llegó directamente al corazón de Dios. El sacerdote Elí, al no escuchar su voz, malinterpretó su silencio. Pensó que estaba borracha. Esto nos enseña que a veces nuestro silencio espiritual puede ser malentendido por otros. Sin embargo, Ana no se defendió con palabras. En cambio, respondió con humildad y explicó su aflicción. Su silencio previo le permitió hablar con sabiduría cuando fue necesario. Lo extraordinario de la historia de Ana es que su oración silenciosa trajo una respuesta milagrosa. Dios escuchó su clamor y le dio a Samuel, quien se convertiría en uno de los profetas más grandes de Israel. Su silencio fue el preludio de un milagro.
A través de su historia, aprendemos que no siempre necesitamos gritar o usar muchas palabras para que Dios nos escuche. A veces, las oraciones más poderosas son las que se hacen en el silencio del corazón. En tu vida puede que también haya áreas de esterilidad. Tal vez has estado orando por algo durante mucho tiempo sin ver resultados. Quizás ya no tienes fuerzas para seguir hablando del tema. El Espíritu Santo te invita hoy a abrazar el silencio en tu oración, a permitir que tu corazón hable directamente con Dios, sin la necesidad de formular cada palabra. Él entiende cada suspiro, cada lágrima, cada pensamiento no dicho. El silencio de Ana también revela un nivel profundo de fe. Aunque aún no había recibido la respuesta, se levantó del templo con una paz interior. Primera Samuel 1:18 dice: «Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste». Su silencio no era resignación, sino una demostración de su certeza en que Dios ya había respondido, aunque todavía no lo veía con sus ojos. Este tipo de silencio es un descanso en la promesa. Es dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y entrar en un reposo espiritual. Es confiar en que, aunque no se escuchen nuestras palabras, Dios ya ha escuchado nuestro corazón. Ana nos enseña que hay un momento para clamar en voz alta, pero también hay un momento para guardar silencio y esperar en fe. Si hoy te encuentras en un lugar de espera, si tu corazón está lleno de anhelos no cumplidos, sigue el ejemplo de Ana. Ora en silencio, pero con una fe ruidosa. Permite que tu silencio sea una señal de tu confianza en que Dios no ha olvidado tus peticiones. Él está obrando, incluso cuando todo parece estar en quietud. 12. El silencio de Elías en el desierto, cuando el silencio prepara el camino para una nueva misión. El profeta Elías es conocido por sus poderosas demostraciones de fe, como cuando desafió a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, y Dios respondió con fuego del cielo. Sin embargo, después de esta gran victoria, Elías se encontró en un estado de profunda desesperación. Jezabel, la reina, amenazó con matarlo, y el profeta, agotado y temeroso, huyó al desierto. En Primera Reyes 19:4, vemos cómo Elías se sentó bajo un enebro y pidió la muerte. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Este no era un silencio externo, sino un silencio interno, un vacío en su alma. A veces, el silencio no es una elección consciente, sino una respuesta a la fatiga espiritual y emocional. Sin embargo, incluso en ese silencio, Dios no lo abandonó. Elías se quedó dormido, y en ese estado de reposo, un ángel lo tocó y le dijo que comiera. Dios proveyó pan cocido sobre las brasas y una vasija de agua. Este detalle es precioso. Mientras Elías permanecía en silencio, Dios estaba sirviendo una mesa en el desierto. El silencio de Elías permitió que fuera Dios quien tomara la iniciativa. A veces, cuando llegamos al final de nuestras fuerzas, es precisamente cuando permitimos que Dios comience su obra. Después de ser fortalecido, Elías viajó 40 días y 40 noches hasta el monte Horeb. Allí, en una cueva, experimentó uno de los silencios más significativos de su vida. Dios le habló, pero no a través del viento fuerte, ni del terremoto, ni del fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Primera Reyes 19:12. Este susurro fue más poderoso que cualquier manifestación exterior. Fue en el silencio donde Elías escuchó la voz de Dios con claridad. Este pasaje nos enseña que no siempre encontraremos a Dios en el ruido de las circunstancias o en las manifestaciones espectaculares.
A veces necesitamos retirarnos al desierto, al silencio, para escuchar su voz. Elías no solo encontró consuelo, sino una nueva misión. Dios le dio instrucciones específicas: ungir a Jehú como rey de Israel, a Eliseo como su sucesor y preparar el juicio contra la casa de Acab. El silencio no era el final del ministerio de Elías, sino el preludio de una nueva etapa. En tu vida, puede que también te encuentres en un desierto. Tal vez, como Elías, te sientes agotado, sin fuerzas para seguir adelante. Pero hoy, el Espíritu Santo te llama a abrazar ese silencio, no como un signo de derrota, sino como una oportunidad para ser renovado. Permite que Dios te alimente en lo secreto, que te fortalezca y te dé una nueva visión para el futuro. El silencio de Elías también nos muestra la importancia de no apresurarnos a hablar o actuar. A veces, en nuestra desesperación, buscamos respuestas rápidas, pero Dios nos invita a esperar, a escuchar su susurro. Es en esa quietud donde recibimos dirección, restauración y propósito. Si hoy sientes que todo a tu alrededor está en silencio, no temas. Puede que estés en el lugar perfecto para escuchar la voz de Dios. Permanece en esa cueva espiritual, permite que tu alma descanse y prepárate para recibir instrucciones divinas. Porque lo que viene después del silencio puede cambiar no solo tu vida, sino también la vida de muchos a tu alrededor. 13. El silencio de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando el silencio es la respuesta al sufrimiento. El huerto de Getsemaní es uno de los momentos más íntimos y dolorosos en la vida de Jesús. Es aquí donde, en medio de la noche, enfrentó la agonía de la cruz que se aproximaba. En Mateo 26, 36, 46, se nos presenta una escena llena de silencio, oración y sumisión. Jesús se llevó a sus discípulos más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, y les pidió que velaran con él. Sin embargo, cuando más los necesitaba, ellos se quedaron dormidos. En medio de esa soledad, Jesús se apartó y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, 39. Aunque expresó su angustia, lo hizo en silencio, sin manifestaciones externas de desesperación. Su oración fue un diálogo silencioso con el Padre, donde su humanidad se encontró con su misión divina. Fue en el silencio del Getsemaní donde Jesús rindió su voluntad, aceptando el camino del sufrimiento en obediencia perfecta. El silencio de Jesús en Getsemaní también se manifestó en su respuesta a la traición de Judas. Cuando el traidor se acercó con un beso, Jesús no respondió con enojo o reproche. Simplemente le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Mateo 26, 50. Su silencio en ese momento era una muestra de su amor incondicional, incluso hacia quien lo entregaba. Este silencio es un recordatorio de que, en ocasiones, no se trata de lo que decimos, sino de cómo permanecemos en paz incluso cuando somos heridos. El huerto de Getsemaní representa esos momentos en tu vida donde te sientes solo, donde aquellos en quienes confías parecen haberte abandonado, donde enfrentas decisiones difíciles o cargas abrumadoras. Es en estos momentos donde el silencio puede ser tu refugio. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de oración, de entrega y de conexión con Dios. Al igual que Jesús, puedes acercarte al Padre y derramar tu corazón sin necesidad de muchas palabras, porque Él ya conoce cada pensamiento y cada sentimiento. Además, el silencio de Jesús fue una demostración de su control espiritual. Cuando Pedro reaccionó cortando la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote, Jesús lo reprendió. No permitió que la reacción humana interfiriera con el plan divino.
Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:52. Su silencio era una respuesta al caos, una muestra de que, aunque el mundo a su alrededor se agitaba, su espíritu estaba en completa paz. El silencio de Jesús en el huerto también preparó el camino para la redención. Al guardar silencio, permitió que el plan de salvación siguiera su curso. Su silencio era una señal de su disposición a cargar con nuestros pecados, a llevar en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. A veces, tu silencio también puede ser un sacrificio, una forma de permitir que Dios obre sin interferencia humana, una manera de decir: Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Hoy, si estás en tu propio Getsemaní, si sientes que la noche es larga y la carga es pesada, recuerda que en el silencio puedes encontrar fortaleza. Permite que tu silencio sea un lugar de encuentro con Dios, donde rindes tus miedos, tus dudas y tus ansiedades. Él está contigo en ese huerto, y aunque todo parezca oscuro, la mañana de la resurrección está a punto de llegar. El silencio en las manos de Dios puede ser una herramienta poderosa para transformar tu vida, traer paz en medio de la tormenta y prepararte para la victoria que está por venir. 14. El silencio de Jesús en la cruz. Cuando el silencio habla, más fuerte que las palabras. La crucifixión de Jesús es el momento más crucial de la historia de la humanidad. Es en la cruz donde se lleva a cabo la redención de nuestros pecados, donde el Hijo de Dios entrega su vida como sacrificio perfecto. Sin embargo, lo que más impacta de este evento no es solo el sufrimiento físico, sino el profundo silencio que envolvió a Jesús durante su agonía. En los evangelios se registran algunas palabras de Jesús en la cruz, conocidas como las 7 palabras. Sin embargo, a lo largo de las horas que duró su crucifixión, predominó un silencio sobrecogedor. Isaías 53:7 lo había profetizado siglos antes. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Este silencio no era vacío, sino lleno de propósito. Era el silencio del cordero que aceptaba voluntariamente el sacrificio, que no se defendía, sino que entregaba su vida por amor. Uno de los momentos más impactantes fue cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Bannon, Mateo 27:46. Después de esta expresión de dolor, hubo un silencio celestial. Dios no respondió de inmediato. El cielo permaneció en silencio, y ese silencio era una declaración de que Jesús estaba cargando el peso de nuestros pecados, experimentando la separación que nosotros merecíamos. Este silencio, aunque angustiante, estaba lleno de redención. El silencio de Jesús en la cruz también fue una respuesta a sus enemigos. Mientras los soldados lo insultaban, mientras la multitud se burlaba, mientras los líderes religiosos lo desafiaban a salvarse a sí mismo, él permaneció en silencio. Este silencio era un acto de fortaleza, una demostración de que su misión no era demostrar su poder, sino cumplir la voluntad del Padre. Su silencio era una lección de humildad y sumisión, un recordatorio de que a veces la respuesta más poderosa es no responder. En tu vida puede que te enfrentes a situaciones donde el silencio sea tu mejor respuesta. Cuando otros te critican, cuando te calumnian, cuando las circunstancias parecen injustas, puedes elegir responder con el mismo silencio de Jesús. No un silencio de debilidad, sino un silencio de fuerza espiritual, un silencio que dice: confío
en que Dios peleará mis batallas. No necesito defenderme, porque Él es mi defensor. El silencio de Jesús también abrió la puerta a la resurrección, cuando finalmente exclamó: «Consumado es». Juan 19:30, su misión terrenal había concluido y después de su muerte, un gran silencio llenó la tierra. Durante 3 días, el silencio del sepulcro parecía una derrota. Pero ese silencio no era el final, sino la preparación para el milagro más grande, su resurrección. Del mismo modo, en tu vida, puede que estés atravesando un tiempo de silencio, donde parece que nada sucede. Pero recuerda, en el silencio, Dios está obrando. Lo que parece una pausa puede ser en realidad el preludio de una resurrección en tu vida, de una nueva temporada de victoria y propósito. Hoy, si sientes que Dios está en silencio, no te desesperes. Si parece que el cielo no responde, permanece firme. Tu silencio puede ser una señal de tu fe, una muestra de que, aunque no entiendas todo, confías en que Dios tiene un plan perfecto. Permite que tu silencio sea un acto de adoración, un testimonio de tu completa dependencia de Él. El silencio, cuando es guiado por el Espíritu Santo, se convierte en un arma espiritual poderosa, capaz de romper cadenas, abrir puertas y llevarte a una nueva dimensión de fe y propósito en Dios. 15. El silencio de Pablo y Silas en la cárcel, cuando el silencio da paso a la alabanza y al milagro. La historia de Pablo y Silas en la cárcel de Filipos es un poderoso ejemplo de cómo el silencio puede transformarse en alabanza y cómo la alabanza, en medio del silencio, puede desatar un milagro. En Hechos 16, 22, 26 se relata cómo estos 2 siervos de Dios fueron golpeados y encarcelados injustamente. Los metieron en el calabozo de más adentro, con los pies sujetos en el cepo. A pesar de la injusticia y el dolor físico, no hay registro de que Pablo y Silas se quejaran o protestaran. Su respuesta inicial fue el silencio. En lugar de ceder al desánimo, el silencio de Pablo y Silas se transformó en adoración. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Hechos 16:25. Su silencio inicial no era pasividad, sino una preparación para una respuesta espiritual. Este cambio del silencio a la alabanza es crucial. Ellos no negaron su realidad, pero eligieron enfocarse en una verdad mayor. Dios es digno de alabanza, incluso en las circunstancias más oscuras. El impacto de este silencio, seguido de adoración, fue asombroso. Mientras cantaban, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Hechos 16:26. El silencio que precedió a su alabanza se convirtió en el canal a través del cual Dios desató su poder. Lo que parecía una noche de derrota se transformó en un testimonio de liberación. En tu vida, puede que te encuentres en una cárcel espiritual o emocional. Tal vez las circunstancias parecen atarte, las puertas están cerradas y todo a tu alrededor sugiere derrota. Hoy, el Espíritu Santo te invita a responder con silencio primero y con alabanza después. Permite que el silencio sea un momento de recogimiento espiritual, donde tus pensamientos se alineen con la palabra de Dios. Luego, transforma ese silencio en una declaración de fe a través de la adoración. El silencio de Pablo y Silas también fue un testimonio para los otros presos. Ellos escuchaban no las quejas, sino los himnos de alabanza. Cuando eliges el silencio sobre la queja y la adoración sobre la amargura, tu vida se convierte en un testimonio para quienes te rodean. Otros pueden estar observando cómo respondes a las dificultades. Tu silencio y tu alabanza pueden inspirar a otros a encontrar la libertad en Cristo.
Además, el silencio y la alabanza de Pablo y Silas no solo abrieron sus propias cadenas, sino las de todos los que estaban en la cárcel. Esto nos enseña que tu respuesta espiritual en tiempos de adversidad puede traer liberación no solo para ti, sino para aquellos que están cerca de ti. Tu silencio puede ser el inicio de una cadena de milagros, donde Dios no solo te libera a ti, sino que usa tu testimonio para liberar a muchos más. El silencio también preparó el corazón del carcelero. Cuando vio las puertas abiertas, pensó en quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo. En medio de todo esto, el silencio de Pablo permitió que su voz en el momento adecuado guiara al carcelero a la salvación. Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Hechos 16:31. El resultado fue una transformación completa. El carcelero y su familia fueron bautizados esa misma noche. Hoy, si sientes que estás en un lugar oscuro, donde el silencio parece abrumador, recuerda que Dios puede usar ese silencio para preparar un milagro. Permite que tu silencio se llene de oración, de alabanza y de fe. No te desesperes si parece que nada sucede. A veces en el silencio, los cimientos mismos de tus circunstancias están siendo sacudidos para que Dios pueda abrir puertas y romper cadenas. Este video tiene el potencial de llevarte a un nuevo nivel de fe, donde el silencio se convierte en un instrumento divino y la alabanza en un detonador de milagros. 16. El silencio de Zacarías. Cuando el silencio es una disciplina que produce fe. La historia de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, es un ejemplo impresionante de cómo el silencio puede ser tanto una disciplina divina como una oportunidad para desarrollar la fe. En Lucas 1:5-25 encontramos a Zacarías, un sacerdote justo y piadoso, casado con Elisabet. Aunque eran ancianos, no habían podido tener hijos, lo cual era motivo de gran tristeza en esa cultura. Cuando el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías mientras servía en el templo, le trajo una noticia increíble. Su esposa Elisabet tendría un hijo, y ese hijo prepararía el camino del Señor. Sin embargo, Zacarías respondió con duda: «¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada». Lucas 1:18. Su falta de fe provocó una respuesta inesperada del ángel: «Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo». Lucas 1:20. El silencio de Zacarías no era voluntario, sino una disciplina divina. Dios permitió que quedara mudo durante todo el embarazo de Elisabet. 9 meses de silencio absoluto. Este silencio no era un castigo, sino un proceso de transformación. Durante ese tiempo, Zacarías no podía expresar su incredulidad, no podía hablar palabras de duda, sino que tuvo que aprender a escuchar, a observar y a permitir que la fe creciera en su corazón. En tu vida puede que también experimentes temporadas donde sientes que no puedes expresar lo que piensas o sientes. Tal vez Dios te ha dado una promesa, pero las circunstancias parecen contradecirla. En esos momentos, el silencio puede ser una herramienta poderosa para evitar que las palabras negativas saboteen el plan de Dios. Es mejor guardar silencio y permitir que el Espíritu Santo fortalezca tu fe, en lugar de hablar desde la incredulidad o el temor. El silencio de Zacarías también fue una señal para los demás. La gente a su alrededor sabía que algo sobrenatural había ocurrido. Su silencio generó expectativa, preparó el ambiente para el milagro. Cuando finalmente nació Juan el Bautista, y Zacarías escribió en una tablilla: «Juan es su nombre», su lengua fue desatada y pudo hablar nuevamente.
Y al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Lucas 1:64. Lo primero que hizo Zacarías al recuperar la voz fue alabar a Dios. Su silencio había madurado su fe, había transformado su corazón. De un hombre que dudaba pasó a ser un profeta, porque las palabras que salieron de su boca fueron una poderosa profecía sobre el ministerio de su hijo Juan y la llegada del Mesías. Lucas 1:67-79. Este cambio nos muestra que el silencio no solo nos guarda de la duda, sino que también puede preparar nuestras palabras para que cuando hablemos lo hagamos con sabiduría, fe y autoridad espiritual. Si hoy sientes que estás en una temporada de silencio, donde parece que no puedes expresar todo lo que Dios ha puesto en tu corazón, no te desesperes. Permite que este silencio sea un tiempo de crecimiento interior, de escucha activa y de preparación. Tal vez Dios está evitando que hables antes de tiempo, que declares algo que no está alineado con su voluntad. Usa este silencio para meditar en su palabra, para fortalecer tu fe y para que cuando llegue el momento de hablar, tus palabras traigan vida y bendición. El silencio de Zacarías también nos enseña que Dios siempre cumple sus promesas, aunque nosotros no siempre creamos de inmediato. Su incredulidad inicial no detuvo el plan divino, pero su silencio le permitió alinearse con lo que Dios estaba haciendo. Hoy, el Espíritu Santo te llama a abrazar el silencio no como un castigo, sino como una oportunidad para permitir que la fe crezca en lo profundo de tu ser. 17. El silencio de Habacuc. Cuando el silencio se convierte en adoración en medio de la incertidumbre. El profeta Habacuc es un ejemplo excepcional de cómo el silencio puede ser un espacio de encuentro con Dios, especialmente en tiempos de confusión y crisis. El libro de Habacuc comienza con un profeta que no comprende lo que está ocurriendo a su alrededor. Ve la injusticia, la violencia y la maldad prevalecer en Judá y cuestiona abiertamente a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Habacuc 1:2. Habacuc no entendía por qué Dios permitía que el mal pareciera triunfar. Sin embargo, en lugar de permitir que sus preguntas se convirtieran en quejas constantes, eligió guardar silencio y esperar la respuesta divina. En Habacuc 2:1 dice: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja». Nancy, este es un silencio expectante, no un silencio de resignación. Habacuc se posicionó en un lugar espiritual de escucha, esperando que Dios hablara. El resultado de este silencio fue una de las respuestas más profundas de Dios en toda la Biblia. Dios le muestra a Habacuc que, aunque el juicio vendría a través de los babilonios, al final la justicia prevalecería. Le revela una visión que debía ser escrita claramente para que todos la entendieran. El justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. Este es un recordatorio de que, en medio de la incertidumbre, la fe es el ancla del creyente. El silencio de Habacuc le permitió recibir una visión que no solo era para su tiempo, sino que se convertiría en una verdad eterna para todas las generaciones. En tu vida, puede que también enfrentes momentos donde las circunstancias parecen contradecir las promesas de Dios. Tal vez has orado, has clamado y aún no ves respuestas. Hoy, el Espíritu Santo te invita a seguir el ejemplo de Habacuc. Subir a tu torre de vigilancia espiritual, guardar silencio y esperar que Dios hable. A veces, el silencio es necesario para que podamos escuchar con claridad. Es en ese silencio donde la fe se fortalece y donde nuestra perspectiva se alinea con la perspectiva celestial. El silencio de Habacuc
no solo le dio una respuesta, sino que transformó su corazón. Al final del libro vemos a un profeta completamente diferente. Sus preguntas se convierten en una de las declaraciones de fe más poderosas de las Escrituras. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc 3, 17, 18. Este es el poder del silencio, transformar la desesperación en adoración. Habacuc aprendió que aunque las circunstancias no cambien de inmediato, su actitud sí podía cambiar. Su silencio le permitió ver más allá de lo natural y anclarse en la verdad de que Dios siempre tiene el control. Si hoy estás en un tiempo de espera, donde parece que el cielo guarda silencio, no te desanimes. Permite que este silencio sea un espacio de intimidad con Dios, donde Él pueda revelarte su plan, fortalecerte en la fe y transformar tu lamento en adoración. Al igual que Habacuc, puedes pasar del ¿por qué? Al con todo yo me alegraré. El silencio en las manos de Dios no es un vacío, sino un taller donde se moldea la fe, se purifica el corazón y se prepara el camino para una adoración genuina. Mantente atento porque las próximas enseñanzas continuarán guiándote a través del silencio hacia una mayor revelación de la bondad y la fidelidad de Dios en tu vida. 18. El silencio de Esther. Cuando el silencio estratégico abre la puerta a la liberación. El libro de Esther es un relato fascinante de cómo el silencio estratégico, combinado con la sabiduría divina, puede convertirse en una herramienta poderosa para la salvación de un pueblo entero. Esther era una joven judía que por la providencia de Dios llegó a ser reina de Persia. Sin embargo, un decreto de muerte había sido emitido contra su pueblo a causa de las maquinaciones del malvado Amán. Cuando Mardoqueo, su primo, le informa de la situación, Esther se encuentra en una encrucijada. No podía acercarse al rey sin ser llamada, bajo pena de muerte. Además, hasta ese momento, nadie sabía que ella era judía. Su identidad había permanecido en silencio. Este silencio no era cobardía, sino una estrategia divina. Esther no reveló su origen antes de tiempo porque Dios tenía un propósito mayor. En Esther 4:14, Mardoqueo le dice una de las frases más poderosas de la Biblia: ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Estas palabras rompieron el silencio interior de Esther y la llevaron a tomar una decisión valiente. Sin embargo, su siguiente movimiento no fue precipitarse ante el rey, sino entrar en un período de silencio y oración. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther 4:16. El silencio de Esther durante estos 3 días fue un silencio lleno de clamor espiritual. No pronunció palabra ante el rey, sino que dejó que su corazón hablara con Dios. Este silencio fue la antesala de la intervención divina. Durante esos días, no solo se fortaleció espiritualmente, sino que también recibió la estrategia celestial para abordar al rey de manera sabia y efectiva. Cuando finalmente Esther se presentó ante el rey, no reveló de inmediato la conspiración de Amán. En lugar de eso, lo invitó a un banquete y luego a otro. Este silencio continuado, esta pausa antes de revelar la verdad, creó una atmósfera de expectativa y permitió que Dios preparara el corazón del rey. Fue en el momento perfecto, después de una noche en la que el rey no pudo dormir y descubrió la lealtad de Mardoqueo, cuando Esther habló.
Su silencio previo hizo que sus palabras tuvieran un impacto aún mayor. La historia concluye con la caída de Amán y la salvación del pueblo judío. En tu vida puede que también te enfrentes a situaciones donde sientes la urgencia de hablar, de actuar, de defenderte. Sin embargo, el Espíritu Santo te invita hoy a seguir el ejemplo de Esther. Guarda silencio, busca a Dios en oración y espera el momento adecuado para hablar. No todo debe ser dicho de inmediato. Hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Eclesiastés 3:7. Cuando permites que tu silencio esté lleno de oración y dirección divina, tus palabras en el momento oportuno pueden ser como flechas certeras que logran el propósito de Dios. El silencio de Esther también nos enseña la importancia de la estrategia espiritual. No se trataba solo de lo que diría, sino de cuándo y cómo lo diría. Del mismo modo, Dios puede darte no solo la verdad que debes hablar, sino también la sabiduría para hacerlo en el momento correcto y de la manera correcta. Tu silencio puede ser una preparación para un impacto mucho mayor cuando llegue el momento de romperlo. Hoy, si sientes que estás en una temporada de silencio, aprovéchala para buscar la dirección de Dios. Permite que Él te dé la estrategia, la sabiduría y el momento oportuno para actuar. Al igual que Esther, tu silencio puede ser la llave que abra la puerta a la liberación, no solo para ti, sino para todos los que te rodean. Estamos llegando a la recta final, y Dios está a punto de revelarte algo profundo y transformador a través de este estudio. Y de 9, el silencio de Jesús durante los 40 días en el desierto, cuando el silencio se convierte en una preparación para la victoria. Uno de los silencios más significativos en la vida de Jesús fue durante sus 40 días en el desierto. Después de ser bautizado en el río Jordán, donde el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Durante esos 40 días y 40 noches, Jesús guardó un profundo silencio exterior mientras se dedicaba al ayuno y la oración. Este silencio no era simplemente la ausencia de palabras, sino un tiempo de profunda comunión con el Padre. Fue en este silencio donde Jesús fortaleció su espíritu, preparándose para la misión que tenía por delante. Aunque las Escrituras no detallan todo lo que ocurrió en esos 40 días, podemos imaginar que fue un tiempo de conexión espiritual intensa, donde cada momento de silencio era una oportunidad para recibir fortaleza y dirección divina. El silencio de Jesús en el desierto también fue una preparación para enfrentar la tentación. Cuando Satanás finalmente se acercó para tentarlo, Jesús no respondió con argumentos humanos o con emociones, sino con la palabra de Dios. Su silencio previo le permitió escuchar claramente la voz del Padre y responder con autoridad: «Escrito está». Mateo 4:4, 7, 10. Este es un recordatorio poderoso de que el silencio puede ser una estrategia para llenar nuestro corazón con la verdad de Dios, de manera que, cuando llegue la prueba, nuestras respuestas estén alineadas con su palabra. El desierto es un lugar de silencio y soledad. Muchas veces, en tu vida, también puedes atravesar desiertos espirituales, donde parece que Dios está en silencio y donde las pruebas parecen abrumadoras. Sin embargo, estos tiempos de silencio no son en vano. Dios los usa para fortalecer tu fe, para purificar tu corazón y para prepararte para la victoria. Así como Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu Santo, Lucas 4:14, tú también puedes salir de tu temporada de silencio con una unción renovada y con una autoridad espiritual mayor.
Además, el silencio de Jesús en el desierto nos muestra la importancia de no reaccionar impulsivamente. Satanás intentó presionarlo para que demostrara su poder, para que tomara un atajo hacia la gloria, pero Jesús permaneció firme. Su silencio previo lo preparó para resistir la tentación de responder desde la carne. Del mismo modo, tu silencio puede ser una oportunidad para refrenar tu lengua, para no responder al enemigo con palabras impulsivas, sino con la sabiduría de Dios. El desierto también es un lugar de transición. Para Jesús fue el paso entre la vida privada y el inicio de su ministerio público. En tu vida, el silencio puede ser un tiempo de transición, donde Dios está preparando tu corazón para una nueva temporada. Tal vez no veas resultados inmediatos, pero en lo invisible el Espíritu Santo está obrando, preparándote para lo que viene. Cuando sales del desierto, no sales igual. Sales con una nueva identidad, con un nuevo propósito y con un poder renovado. Si hoy sientes que estás en un desierto espiritual, donde parece que el silencio es abrumador, recuerda que no estás solo. Jesús caminó ese mismo camino antes que tú y salió victorioso. Permite que este tiempo de silencio sea un tiempo de preparación. Llena tu corazón con la palabra, fortalece tu espíritu en la oración y mantente firme ante las tentaciones. Al igual que Jesús, podrás salir del silencio con una voz profética, listo para impactar al mundo con el mensaje de salvación. Estamos a punto de entrar en el bloque final de este estudio bíblico. Has llegado hasta aquí, y eso es una señal de que Dios está obrando en tu vida. En el próximo bloque recibirás una poderosa reflexión final y un llamado a la acción que te llevará a un nuevo nivel de fe y compromiso con el Señor. Felicidades. Has llegado hasta el final de este profundo viaje espiritual. No es casualidad que estés aquí. Muy pocas personas logran perseverar hasta el final de un mensaje como este, y eso habla de tu compromiso, de tu fe y de la obra que Dios está haciendo en tu vida. Hoy quiero decirte algo muy especial. Tú eres uno de los elegidos. Dios ha visto tu corazón, ha escuchado tu clamor y ha estado contigo en cada uno de esos silencios que has vivido. A lo largo de estos 19 tópicos, hemos visto cómo el silencio no es sinónimo de debilidad o pasividad, sino de fortaleza y confianza en Dios. Desde el silencio de Jesús en el desierto hasta el silencio estratégico de Esther, cada historia nos ha enseñado que a veces callar es la mejor manera de permitir que sea Dios quien hable. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo que tu silencio ha sido un testimonio, que tu espera no ha sido en vano y que estás a punto de ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Quiero invitarte a hacer algo muy especial. Si has llegado hasta aquí, quiero que comentes la siguiente frase: mi silencio es mi fuerza, porque Dios pelea por mí. Al hacerlo, estarás declarando públicamente tu fe y tu compromiso. Además, nos ayudará a reconocer a aquellos valientes que han perseverado hasta el final. Deja que tu comentario sea un testimonio para otros, una luz en medio de la oscuridad, un faro que guíe a otros hacia la paz que solo Cristo puede dar. Ahora bien, quiero hablarte con el corazón en la mano. Este canal es más que un medio de comunicación. Es un ministerio, un puente que Dios está usando para llegar a muchas almas necesitadas. Cuando compartes este video, cuando das me gusta y cuando te suscribes, no solo estás apoyando este ministerio, sino que estás participando activamente en la expansión del reino de Dios. Es como una semilla que siembras, y cada vez que alguien recibe este mensaje gracias a tu acción, tú también recibes bendición. Permíteme explicarlo con una metáfora. Imagina que cada vez que interactúas con este contenido, estás encendiendo una vela. Esa luz no solo ilumina tu camino, sino que también puede encender otras velas.
multiplicando la luz en un mundo que a menudo está sumido en la oscuridad. No permitas que esa llama se apague. Sé un portador de luz. Comparte, comenta, suscríbete y permite que Dios use cada uno de estos pequeños actos para hacer cosas grandes. Quizás pienses, ¿de qué sirve un simple me gusta o un comentario? Pero déjame decirte que en el mundo digital, cada interacción ayuda a que este mensaje llegue más lejos. Y cada alma que recibe la palabra es una victoria en el cielo. No te quedes con lo que has aprendido hoy. Compártelo con otros. Sé parte activa de esta misión evangelística. Finalmente, quiero invitarte a un acto de quietud. Cuando este video termine, no te apresures a salir corriendo a la siguiente tarea. Permanece en silencio, deja que la música de fondo llene tu espíritu. Aprovecha estos últimos minutos para meditar, para cerrar tus ojos y hablar con Dios. Agradece por este momento, entrega tus cargas y permite que su paz llene cada rincón de tu ser. Dedica este tiempo a alabarlo, aunque sea en silencio, porque a veces el silencio es la alabanza más profunda. No pauses el video hasta que termine por completo. Permite que este tiempo de silencio sea un regalo para tu alma, un momento de conexión íntima con el Creador. Y cuando el video termine, lleva esta paz contigo. Permite que tu silencio sea un testimonio de la obra de Dios en tu vida y recuerda siempre que aunque no escuches su voz, Él está obrando en tu favor. Gracias por acompañarnos. Que la paz de Cristo esté contigo y que el poder de su Espíritu te guíe siempre. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.